Muy buenas noches, bienvenidos a Enchufe. En una edición más de aquí en el Quinto Poder. Pido disculpas a todos los que están en vivo, a los que nos ven grabado, pues no hay necesidad de advertir esta situación, pero iniciamos un poquito fuera del horario normal. Eh, Finalmente el tema es un tema quizás muy relacionado a lo que hago o es a final de cuentas un tema de que se aborda en la licenciatura donde yo estoy, que es geografía. Les va a interesar, yo sé que les va a gustar hoy. El tema de hoy es, y vamos a poner el plano si me acompañan, la geografía política. No vamos, al menos de primera instancia, a hablar de geopolítica, no vamos a hablar de globalización, no vamos a hablar de imperialismo, no vamos a hablar de otras aseveraciones que también vienen relacionadas con el mismo concepto. La geografía política aborda todas estas temáticas. Algunas son muy conocidas, el caso de la geopolítica, otras no, pero todas tienen una gran aportación, tanto teórica como en el plano del día a día. Al final veremos que la geografía política sirve para explicar eh, los fenómenos que se dan en la actualidad y para entender procesos de dominación y extensión territorial históricos. Pero antes de ello tenemos que dar un abordaje por las definiciones en primera instancia y después por la evolución abordada directamente a nuestro país, lo cual creo que va a ser interesante. Entonces, ponemos otro plano que estaba preparando por acá. ¿Sí se está grabando? Sí, ok. ¿Y qué mejor forma de ejemplificar la geografía política que un mapa de la división territorial de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? ¿Por qué la expresión parece ser única? Sí, una división territorial, una fundamentación de los estados de acuerdo a actividades económicas, de acuerdo a recursos naturales, de acuerdo inclusive a etnias, que después veremos la forma en que se organizó México no tiene que ver con planes ni desarrollo ni ideas progresistas ni ideas liberales. El México de hoy, el México o la división política de hoy es emanada de las mismas políticas de políticos inexpertos, políticos incapaces, políticos que en ningún momento de la historia pudieron organizar verdaderamente nuestro país. Y hoy vivimos las consecuencias como algunos estados desde la década pasada o antepasada han iniciado movimientos de insurgencia, por así decirlo, en estados como Chiapas, el caso de ZLN, que vamos a ver responde más a cuestiones que van por afuera o que se salen de nuestras manos por una mala organización territorial. Pero bueno, antes de iniciar todo, pues vamos definiendo qué es la geografía política. En la actualidad, antes de dar la definición, quiero hacerles notar, para aquellos que ahorita busquen geografía en Wikipedia o cosas así, la geografía ya no se puede definir como estas dos palabras griegas, geo, tierra, y grapos, descripción, en síntesis, descripción de la tierra. Esta aseveración quedó completamente desfasada, desactualizada y ineficiente a la hora de que todo el mundo fue descubierto, a la hora de que todas las regiones fueron descritas,
a la hora en que ya no era necesario realizar mapas, expediciones, documentaciones de los recursos naturales, actividades económicas o culturales, y se pasa directamente a una geografía que se dedica al análisis espacial. Y como análisis espacial no solamente tiene que ver con elementos naturales, en el caso de la geografía política, estamos hablando de datos, hipótesis directamente relacionadas con la subjetividad del hombre. Esto quiere decir que la geografía política es una aseveración eminentemente de la de raciocinio humano. Por lo tanto, es y seguirá siendo por mucho tiempo una cuestión del mundo artificial, un mundo creado, unas teras que a veces son naturales y otras veces son artificiales, pero que a final de cuentas todos los países que actualmente existen en el mundo y dividen al planeta Tierra son directamente creadas por el hombre y no hay ninguna relación con, o al menos una relación muy vaga natural. Sea que también, y hay que decir como tal, la propuesta de que el mundo sea visto solamente por la cuestión social, la cuestión de que ya pueden dominar 100% la naturaleza, pero las relaciones hombre-medio seguirán existiendo por mucho tiempo más. El medio también de alguna manera determina, ¿no?, nuestra vida. Entonces tanto el hombre determina el medio, pero también el medio determina el hombre, y es a lo que se refiere este término, ¿no?, relación hombre-naturaleza, y es el que actualmente se utiliza. Pero bueno, la geografía política actual está definida la siguiente, voy a decir como tal: la geografía política entiende el estudio del espacio territorial en conexión con un conjunto de sistemas de acciones humanas asentados a incorporar, o más bien orientados a incorporar física, política, económica y culturalmente un territorio, un gobierno y una nación. Antiguamente se tenía la decisión, o más bien los orígenes de la geografía política eran más de la realidad, pero su evolución, su historia ahora también tiene implícita la geografía política aspectos físicos y aspectos naturales. El caso, por ejemplo, de ciencias como la geología, el caso de ciencias como la topografía, y en la tenemos ciencias como la sociología, tenemos ciencias como la misma economía, que de alguna manera modulan, ¿no?, los estudios en esta materia. Hay que decirlo también, cuando se acaba el movimiento positivista de la geografía política, como en toda la geografía en general, surge un movimiento radical emanado en algunas partes de la Guerra Fría, y con ella la crítica marxista espacial y la culpabilidad de la organización espacial se hace más evidente. Ponemos esta otra imagen. Dejen que se cambie. Ok. Este es un mapa muy antiguo que lo saqué del mismo documento. Esta es la división territorial de México de acuerdo a la Constitución de Apatzingán en 1814. O sea, hace que son más de 2 siglos, o bueno, prácticamente estamos llegando a los dos siglos.
desde que esta división se cartografió, realmente triste porque no sabíamos dónde estaban nuestros límites territoriales y como ustedes pueden ver se enfatiza la cultura como el territorio que ahora es México, ¿no? Los intentos del gobierno por y crear cartografía del país surgen de preocupaciones por perder, porque existían las preocupaciones desgraciadamente de perder el territorio del norte, y de hecho Alejandro de Humboldt ya lo había mencionado, las intenciones de Estados Unidos por tomar estos territorios, por expandirse territorialmente, viendo que el país estaba sumido en discordancia total entre conservadores y quienes intentaron primero una geografía, perdón, un país, un estado federal, luego un estado central. Nadie se ponía de acuerdo. Cuando se hace el estado social, Texas hay, ¿no? Y después Serra, precisamente fue aumentada por Alejandro de Humboldt, ¿no? Señalando desde inicios del siglo XIX la cuestión de los intereses norteamericanos. Y al final de cuentas, con los datos que obtuvo Estados Unidos de lo que Alejandro de Humboldt les proveyó, pues pudieron dominar el norte de México, aunque nosotros sabemos que la forma en que ellos tomaron el territorio pues fue entrando por el puerto de Veracruz, ¿no? Tomando la Ciudad de México, la enigmática imagen, ¿dónde está? Del Zócalo ondeando una bandera de Estados Unidos, pues realmente el Zócalo es un símbolo histórico y geográfico también de esta dominación norteamericana, que después veremos a México le pasó por la vista gorda todo este proceso, y finalmente en el 94 se crea el Tratado de Libre Comercio, entendiéndose una postura preocupado porque Estados Unidos y ya estaba abierto al diálogo, inclusive a la integración regional. Las ideas estas de la integración norteamericana, de crear una unión norteamericana, siempre fueron o estuvieron latentes en el plano territorial, pero no llegaban a mucho, y de hecho hasta ahora los bloques económicos, en el caso muy específico del Tratado de Libre Comercio, enmarcan una desigualdad enorme, porque para el Tratado de Libre Comercio a México le toca recibir basura y a los otros países les toca importar basura, ¿no? Así de fácil, así de bonito, pero realmente da mucha pena. Donde Humboldt menciona esta cuestión de la dominación o las aras expansionistas de Estados Unidos, pues en un libro, en un ensayo que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que data de 1808, es decir, que si el gobierno mexicano hubiera leído esto, se hubiera documentado y hubiera intentado desde el primer momento organizarse territorialmente, hubiera podido de alguna manera detener intenciones expansionistas de Estados Unidos. Sin embargo, no lo pudo hacer. Además, los intelectuales que existían en la República después de la colonia pues no eran muy buenos, de hecho no tenían ningún reconocimiento internacional y eran gente inexperta, que al final de cuentas pues todo se traduce en una pérdida, ¿no?, de más de la mitad del territorio nacional. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda para continuar, apreciación, sugerencia, y vamos a ir avanzando poco a poco en los temas más
ahí estaban troleándome. Señorita Cookie Cris, que decía hace unos minutos que ¿dónde está el comentario? No fue pues a nadie, no andaba enchufando estuve todo veces no pude elaborarlo de mejor manera. Les pregunto esto porque quisiera que quedaran bien asentados los conceptos de una manera más el tema. Bueno, creo que no han comentado nada. Y si han comentado, pues esta cosa no me actualiza. Pero bueno, pues sigamos. Entonces vamos a ir al desarrollo histórico de la geografía política en nuestro país. Ya hablamos de las intenciones expansionistas de Estados Unidos, de la obra de Alexander Humboldt. Este mapa que ustedes ven aquí, que la verdad se ve muy pequeño, tiene un alto valor histórico. Es el estado de Texas en 1836. Y precisamente es de la época donde México tenía la intención de tener una república centralista que se erigió entre los años 1936 y 43 aproximadamente, y que causó grandes conflictos políticos y al final de cuentas provocó lo que ya trató y lo que les acabo ya de mencionar. Sin embargo, pues enfocado a establecer los límites del país de una forma certera. Ya se quedó. Ok. Dice AESTLN que yo qué opino acerca de que se haya vendido el territorio nacional a los gringos. Híjole, pues es que qué salida teníamos. Yo creo que la base está ahí en la obra de Humboldt y cómo los estadounidenses se apropiaron de su material, porque libremente ellos acceder a todo lo que había, todo el contenido que él había generado. La verdad, la estrategia de los norteamericanos, bueno, de los estadounidenses, para no generalizar, la conocemos. Tristemente nos dejaron ahora sí que pegados a una pared, o pegados contra la pared, de que si no firmábamos el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues se iba a armar un verdadero despapalle. Igual se queja, ¿no? Pero es triste haber perdido la mitad de territorio nacional. Yo creo, y no quiero culpar porque esto no tiene nada que ver con la historia, pero si en aquel entonces hubiera habido gente más preparada, más bien, intelectuales verdaderos en la República Mexicana, porque hasta 1820, 1832 hubo obras interesantes, y finalmente hasta aproximadamente 1840, perdón, 1846 se termina la cartografía más básica del territorio nacional. Yo creo que fue una verdadera pérdida de territorio nacional. No puedo decir que no me da coraje, aquí hemos perdido tanto territorio, pero también hay que entender hay que tener una cosa muy clara.
El territorio mexicano de aquel entonces estaba muy despoblado, ya lo había comentado en otro enchufe. El gobierno, con posturas del eurocentrismo, que eran las únicas en aquel entonces que se tomaban en cuenta, y una postura liberal en aquel entonces, después llegaría Porfirio Díaz y nos darían la torre, ¿no? Em, pero, no había una población muy eh, grande en aquella zona, ni en ninguna región de México en particular. Éramos un país de aproximadamente 10 millones de habitantes y teníamos una densidad de población de las más bajas, o una de las más bajas quizás, ¿no? En el mundo. Y finalmente se quisieron traer chinos para poblar. Bueno, primero se trajeron franceses, ¿no? Para poblar el istmo de Tehuantepec. No les funcionó porque los franceses no estaban adaptados a nuestro clima. Entonces tuvieron que traer chinos, tuvieron que traer población de alguna manera que estuviera adaptada a condiciones climáticas similares a la mexicana, pero nunca se concretó, nunca tuvimos una verdadera eh, repoblación o población creciente que ellos buscaban. Y así como dice Cleonauta, sí, ya se está recuperando, ¿no? Por la vía pacífica de ese territorio. Tantos hispanos, ¿no? Tantos migrantes que a lo largo del siglo pasado se brincaron a los Estados Unidos. Claro, no con tantas trabas. Las trabas empezaron después del 11 de septiembre de 2001. Pero sí, efectivamente, una cantidad importante de mexicanos pues ya está poblando estos territorios, así que podemos estar un poco más tranquilos. Pero bueno, vamos a continuar porque si no me voy a ir con sus comentarios y yo también quiero plasmar algunas ideas. Ya vimos esta cuestión de la repoblación. Se intentó también, antes de continuar, ok, se intentó también de alguna manera integrarnos y bueno, crear un bloque, un imperio, ¿no? Inclusive cuando teníamos todo el territorio, con Guatemala, algo que se conocía como el proyecto Consolidación Administrativa del Imperio Mexicano con Guatemala, pero que todo no obra. Eh, Queríamos tener un país liberal, decimonómico, queríamos estar integrados, queríamos eh, desarrollarnos, entrar a la modernidad, entrar en modo de desarrollo, ser una potencia mundial, porque teníamos todo para hacerlo, inclusive Humboldt lo decía, pero pues la realidad es que no. Como les digo, se intentó introducir internacional y tampoco funcionó. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Pues todo quedó plasmado en documentos históricos. Que sí, yo creo que tiene razón aquí. Es que Kun decía, pero con cartografía o no, ahí estaban las intenciones de los gringos. Sí, los gringos, sus orígenes de país, tener expansistas, por eso compraron territorios, le compraron territorios a España, le compraron territorios a Francia. Ellos tuvieron desde el inicio o más bien desde que fueron independientes, las intenciones de expandirse territorialmente, ¿no? Y les funcionó, hay que decirlo. Y tuvieron una mejor estrategia territorialmente hablando que la nuestra. Desgraciadamente, ¿no? No.
En aquel entonces nos queríamos adaptar al modelo eurocéntrico, al liberalismo del siglo XIX, pero bueno, no lo conseguimos, y aunque teníamos una visión, porque fíjense bien, algo interesante que me llamó mucho la atención, es que teníamos una visión bastante abierta en la cuestión racial. Otros países querían blanquear totalmente a su población, querían de alguna manera tener 100% europeos y 0% indígenas, y el gobierno mexicano del siglo XIX no, ellos proclamaban de alguna manera la integración, la diversidad étnica, la integración de los extranjeros. No había barreras claras entre una posibilidad de mestizaje. Estas barreras llegaron, como digo, con el porfiriato, y que hasta la actualidad, ¿no? Indirectamente las vivimos. Pero bueno, a ver más comentarios de los que ya están por acá. Voy a bajar un poco la resolución del cuadro de los comentarios porque no alcanzo a leerlos a todos. Hace unos minutos decía Cookie Chris que se cayó otra vez el plano, no puede ser. Sí, se cayó. Ok. Si se cae el plano, no se asusten, no nos estamos cayendo de transmisión, nomás se queda el audio. No nos vinieron a molestar unos Illuminatis, una cosa por el estilo. Dice Cookie Chris que si de por sí el país es un desastre, ahora si se hubiera conservado la otra mitad, no imagino. Y con estas políticas de desorden total que reinan en la actualidad, seríamos otro Rusia, ¿no? No, no se crean. Ah, pero tiene mucha razón. Dice, Argentina organizó una limpieza étnica en el siglo XIX como los gringos. ¿Así es? Los gringos querían hacer limpieza étnica como fuera el lugar. Y México no, en aquel entonces tenía una visión más liberal. No sé qué le pasó, pero se acabó, ¿no? Se nos acabó ese gusto. Y nos llega las gringas y ¿no? ¿Sabe? Progreso. Finalmente pasarían unos años hasta que se acabaría entre el federalismo y centralismo y llegar a una etapa de estabilidad, por así decirlo. En el 53 se crea una Secretaría de Fomento en donde ya se vislumbran la creación de obras públicas, administración federal, de manera ya plasmadas algunas cuestiones del país que hasta ahora ya conocemos, como es construcciones de obra pública, canales, desagües, transporte, inclusive los puertos incluidos, control de aranceles y aduanas. Sin embargo, esta etapa también trajo consigo la pérdida de tierras comunales, la pérdida de propiedad social, con la famosa ley de desamortización que modificaba el artículo 27 de la Constitución de 1857 y permitía la privatización de tierras comunales. Con esto, muchos campesinos pierden sus tierras, pasaron de controlar el 70% o de tener en sus manos el 70% del territorio nacional a inicios del siglo XX menos del 30% de este. Entonces realmente fue un golpe bajo esta ley para los campesinos. Y aunque hubo un desarrollo endógeno entre los 40 y los 70, el milagro mexicano, la expansión del campo y la época en que todo el mundo quería ser ingeniero agrónomo, pues la realidad es que llegó el modelo neoliberal y nos dio en la madre a todos. ¿Quién más está comentando por acá?
Dice Clio, lean Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, ahí está todo. Sí, así es. Definitivamente, recomendados esos dos documentos. Ah, ¿quién más estaba por acá comentando? Bueno, están platicando. Dice, igual Nival no va en eso, pero para entender la limpieza étnica podría ser como en Ruanda, con la brutalidad de los Hutus, que los Hutus hicieron con los Tutsis. Puede ser similar, puede haber, pero en el trasfondo, o sea, es eliminar a las culturas que siempre estuvieron ahí, ¿no? A la diversidad étnica por, ellos decían, por una raza superior, ¿no? Chile también fue un exponente en ese sentido, además de Argentina, que querían que toda la población fuera blanca, fuera caucásica. Pero bueno, finalmente hubo un hombre que tenía conocimiento del territorio y tenía algunos principios interesantes, el señor Manuel Orozco Berra. Él era un traidor al juarismo y a la sociedad mexicana geográfica nacional, perdón. Sin embargo, creó yo creo que un documento sui generis único de verdadera organización territorial de nuestro país. En 1865, Orozco y Berra de alguna manera presenta una propuesta para una división territorial mexicana que contemplaba, de acuerdo a la extensión territorial total, la división de por lo menos en 50 departamentos. Se elegirían, por ejemplo, en cuanto fuera posible, límites naturales para la subdivisión, y además de ello, para la extensión superficial de cada departamento se atendería a la configuración del terreno, clima y elementos, tipos de producción, de manera que se pudiera conseguir en el transcurso del tiempo la igualdad del número de habitantes de cada uno. Aquí hay un concepto que nunca jamás se va a repetir, y es la idea de que cada país debería tener la misma población. Y hoy en día la desigualdad entre cada estado es estrepitosa, ¿no? Tenemos al Distrito Federal, que ahorita todavía no es estado, pero que tiene una población mayor de 20 millones de habitantes, y tenemos estados tan despoblados como las Baja Californias, ¿no? Como un contraste. Pero bueno, estas propuestas, que insisto, la de Orozco y Berra, que fue buena en su tiempo y que yo creo que es una de las pocas que se planteó todavía en la época de liberal mexicana, por así decirlo, pues nunca se llevaron a la práctica y se perdió esta por plantear la división territorial de nuestro país, ¿no? La perdimos totalmente. Dejen cambio por otro plano. Todos estos mapas son antiguos, son mapas que difícilmente van a encontrar en la enciclopedia. Es y es parte de una enciclopedia. Entonces creo que no los pueden conseguir tan fácilmente, pero es lo que se elaboraba antes, ¿no? Es lo que se tenía presente. Dice el Quiota, Aguascalientes se creó como estado por un capricho de Santa Ana, por un beso de hecho. Sí,
así es. Y ellos no querían separarse de Jalisco, ellos estaban contentos con como, como antiguamente se encontraban. Igual pasó con Nayarit, ¿no? Nayarit era, bueno, se volvió un territorio eh, en la Constitución de 1917, pero se convirtió, es uno de los últimos estados en en convertirse en ese estado. Y es otro ejemplo de esta desorganización tan grande que existía, ¿no? Hablando en el aspecto espacial. México ha tenido, sinceramente, muy buenos geógrafos, hay que conocerlo, pero han sido geógrafos que no han sido escuchados. Y eso también es parte quizás de por qué tenemos una desorganización territorial tan grande. Y hay que decirlo, nuestro actual, y vuelvo a repetir la idea, pero ahora con la cita del documento, nuestro actual territorio es una reformulación de la época de la anarquía y la desidia. Es una organización territorial basada en la anarquía y en la desidia. En el reclámame, te reclamo, le quito esto, le pongo aquello, sin ningún fundamento eh, teórico, sin ningún fundamento científico o de la ciencia social. Nada más de ahí se va, de tú por tú, ahí pégale, ¿no? Realmente triste esta situación. No sé, creo, tú tienes más información histórica que aquí en ese sentido, pero creo que hay lo cierto. Eh, bueno, seguimos. Nos vamos a dar un viaje que tenemos ya la, la Revolución Mexicana y se estableció 17 y ya se había dividido el territorio en 28 estados federal, muy cercano a lo que somos. Hubo un tiempo no se avanzó muchos aspectos de geografía. Se me está cayendo el plan, disculpen ustedes, es que mi computadora es realmente lenta y mala. Pero hubo un pequeño lapso histórico en que no se abordó tanto las temáticas de geografía política y en 1929 se crea un Instituto Panamericano de Geografía y Historia que curiosamente tenía relaciones con Cuba, con Centroamérica, eh, y se hacían obras de esta integración regional que se llevó a cabo porque por cambios en la región, ¿no? Y que sucumbieron ante el imperialismo por neoliberal, pues no pudieron continuar integrados a la zona y México cada vez más se estuvo subordinando, fue renuente hacia las políticas de Estados Unidos, en donde finalmente pues ya conocemos nosotros la historia, ya conocemos tan jodidamente la versión de la manera tan mala como, ¿no? Pero bueno, sí, y yéndonos a la Segunda Guerra Mundial, la geografía de aquel entonces cayó en específico la geopolítica, cayó en un desprestigio debido a las ideas y acciones del nazismo. Sin embargo, en todo la Guerra Fría,
la gran cantidad de documentos y que hoy en día se siguen eh, presentando sobre tesis eminentemente radicales con un marxismo o un neomarxismo, ustedes llamar, y estructuralismo, eh, encaminadas a criticar, ¿no? Esta relación, ¿no? Que hoy en día pues siguen existiendo, no sé, por miedo, quizás por cuestiones que tienen que ver más con... Dice el cronauta que se expide un... A ver, 10 de diciembre de 2003. 1853, perdón. López de Santa Anna, en uso de sus facultades extraordinarias, expide un decreto declarando a Aguascalientes como departamento. Lo que no dice fue por un beso de la esposa del alcalde de Aguascalientes a cambio de beso del Estado. Sí, así es. Fíjense qué cosas, ¿no? Raccoon, que por qué los gringos no nos absorbieron totalmente. Allá vamos a ver. Miren, quiero decirles que había, desde que se expandió territorialmente, hay algunos documentos que establecían limitantes en el crecimiento de Estados Unidos. Por ejemplo, decían que ahí está Envy Adams, un saludo para Envy. Es que no te había visto, perdón. Por ejemplo, en el caso, bueno, el primer punto, que se establecían límites en el paralelo 22, a los 22 grados. También se establecieron acuerdos bilaterales, el GATT, por ejemplo, y luego el Tratado de Libre Comercio, actuales, pero que ya se tenían contemplados. Estados Unidos ve a México como un territorio de control, de contención, para proteger sus intereses. Lo que ellos quieren crear es que México esté protegido hasta las enaguas en ambas fronteras. ¿Para qué? Pues para que ya no haya tanta migración, porque ya dicen que están, algunos republicanos dicen que están hartos de tanto migrante extraño o inmigrante. Eh, Interesa a otros 120 millones de habitantes estadounidenses. Pero yo creo estas miren, hay aquí estas tendencias que son que datan, a ver, son actuales, más o menos de la actualidad. Pero es lo que te decía, Washington presenta tres tendencias históricas respecto al territorio mexicano. El primero, establecer una frontera en el paralelo 22 grados, ¿sí? Lo que constituye conformar un estado tapón, mismo que será militarizado y con el tiempo autónomo. Ellos también en el 2002, por ejemplo, acordaron entre Vicente Fox y George Bush en la cumbre de Monterrey de seguridad de la frontera inteligente que encubría acciones y planes de contingencia de corte militar. Y después, ya no teniendo agentes para cuidar de terroristas,
em, este continuar su militarización en las fronteras, em, con la este ¿cómo lo diría ahí? Em, bueno, con la intención o con la enumeración de la guerra contra el narco, sí, eh, es la otra em, variable que ellos agregan, ¿no? Para seguir militarizando, para seguir controlando, para seguir aumentando esta frontera artificial que han creado, aunque ya es frontera, podríamos decir que real, entre México y Estados Unidos. Son 3.200 kilómetros, imagínate. Otro compañero, no somos tontos, que viene a reafirmar algunas cosas de otros días, y bueno, no voy a leer esos comentarios. Pero me voy a estar robando el tiempo del señor Don Polo. Ahorita se me fue el avión bien gacho. Ustedes me disculparán. Pero bueno, decía que con la Guerra Fría se desarrollan obras de gran envergadura para criticar al imperialismo y los poderes ejercidos y la geopolítica, ¿no? Infinidad de tesis que enmarcaban las pretensiones de las potencias hacia los países de la periferia, enmarcaban las desigualdades, las críticas y demás, la subordinación, la exclusión, todo ello, ¿no? Que se hablaba desde que se adoptó el modelo neoliberal. Eh, pues nos quedó un territorio en peligro, por así decirlo, en sus fronteras, eh, con una inminente o posible separación de algunos estados, tanto en el norte como en el sur. Se habla más adelante en esto, que al no poder organizarnos territorialmente de forma adecuada, pues parece ser que ahora se van a conformar de alguna país que puedan en algún momento dado hacer que algunas regiones intenten separarse de nuestro territorio nacional. Ha sido, dicen algunos autores, no seguro si realmente eh, pase, pero es importante mencionar. Muchos minutos, ha estado muy accidentado este enchufe también por la hora. A estas horas ya debería estar pero bueno, lo hemos dicho todo de una manera bastante sencilla. Quiero parte que tengo, que hablaba de esta cuestión territorial. Bueno, esto de trazo de la nueva geopolítica. Ah, aquí está. Ya, déjenme ver el chat. Y el zángano desapareció, dice el señor
cronauta. Bueno, ahora sí. Voy a regresar al plano de la Guerra Fría, porque hay un autor, un máximo representante del pensamiento marxista, que se llamaba Ángel Bassols Batalla. Fue uno de los primeros geógrafos con una postura política, y él en su obra Geografía, Subdesarrollo y Marxismo, ya bastante moderna, de 1987, declara, ha sido, dice él, lo voy a leer como textualmente: la marcha ha comenzado, y aunque la ruta es larga, los partidarios de una geografía abierta, comprometida con las mayorías trabajadoras, con los pueblos en lucha y con la causa de la paz en el planeta, entienden que no pueden detenerse, so pena de resultar solapadores por inacción o por cobardía de, de abominables crímenes. Ahora es el tiempo para actuar, mañana puede ser tarde. Así el señor Bassols. Además de ello, clasificó el perfil de los nuevos geógrafos progresistas, los geógrafos que algunos actúan de esa manera, y él decía que debía integrarse en las filas del ejército, que debían integrarse en las filas del ejército mundial, lo que evidenciaba su activismo político, que se opone al armamentalismo y a la destrucción atómica, que combate la opresión en todos los niveles, la contaminación del medio, la destrucción insensata de recursos naturales y humanos en favor de las ganancias de cada vez más altas para una minoría. Sí, los radicales eso querían, que se acabara con su subordinación, que se acabara con estas prácticas positivistas que ellos decían que eran, que los geógrafos estaban subordinados a las grandes potencias, al imperialismo, y estos geógrafos progresistas tenían lo contrario, encaminados a proteger recursos naturales, encaminados a tener un sentido crítico, a tener un sentido ético y un sentido social. Por eso se viene también la corriente humanística en la década de los 80s y 90s, emanada de esos mismos movimientos posteriores a la geografía radical. También Bassols, que en muchos países en vía de desarrollo se producen actualmente procesos de desintegración territorial, mismos que se explican históricamente y además por fuertes o fuerzas sociales de adentro hacia. Y esta es la idea principal, ¿no? El principio de divide y vencerás seguirá aplicándose, y no debe olvidarse que hay, o que ya han aparecido en diversas obras recientes, los esquemas de división del país, márgenes, desigualdad entre el norte, el centro y el sur-sureste de México, propiciaría la aparición de nuevos peligros para la integridad territorial de la nación. México debe estructurar una geoestrategia que tenga dos proyecciones, hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí? Son críticas recientes del señor Bassols Batalla. Podríamos decir que con ciertas o demás, pero están documentadas. Y estas desigualdades territoriales tan grandes entre los estados, en algún momento dado puede propiciar una desintegración del país, como vemos en macroregiones. Finalmente, y ya para cerrar, poner más videos porque saqué otra cosa, entonces ya para finalizar os voy a dejar una crítica al señor Milton Santos, geógrafo brasileño, doctor en geografía,
en específico el centro y la periferia, que su postura teórica es realmente avasalladora. Déjenme ver dónde está la frase textual. Porque la computadora no tiene muchos recursos. Ah, ya se trabó esta cosa. Qué bien, qué bien. Computadora ahora. Faltó ahí abordar una temática sobre la exclusión de los países subdesarrollados por la biotecnología que las grandes potencias están ejecutando. Se está sustituyendo a las... Y eso es parte de lo que hablaba Ade en su stream de verdades evidentes. Del uso de transgénicos, por ejemplo, semillas mejoradas, que están afectando a los países subdesarrollados de una manera estrepitosa. Y es parte de esta geopolítica mundial actual, encaminada, ¿no?, a encrudecer más las relaciones de desigualdad, a encrudecer más la pobreza, ¿no?, que desgraciadamente, ¿no?, para nuestro colmo, o bien, como lo podríamos ver, ¿no? Países en su subdesarrollo sin tecnología avanzada, pues sucumben, ¿no?, a casos de estos países desarrollados que tienen la tecnología, que la única voz, ¿no?, dentro del contexto internacional. Pero bueno, les dejo esta crítica y ya se enchufó. Vean esto, es interesante, lo voy a tratar de leer más ecuánimamente porque ya estoy para allá que para acá. Según Milton Santos, para el presente es indispensable un esfuerzo en el sentido de dar la espalda no al pasado, sino a las categorías que él nos legó. Conservar categorías envejecidas equivale a erigir un dogma, un concepto, y si la historia, todo concepto se agota. Si se quiere aprender el presente como historia, debemos ver el pasado como algo que encierra las raíces del presente, so pena de perdernos en un presente tracto e impotente. Así, el presente se nos escapa de las manos, es nebuloso. La geografía política y la geopolítica necesariamente llevan al análisis del presente y al análisis de la toma de decisiones y a la comprensión de la reorganización territorial constante y dinámica de nuestro país, ya que el espacio es político, se reflejan en su dinámica y relaciones imposición de ideas, mentalidades y modelos desde la élite del poder. Solo cuando podamos entender esos procesos, ya no estaremos corriendo el riesgo de confundir el presente con aquello que ya no lo es. Que en paz descanse Milton Santos. Yo me encantan sus obras. Metamorfosis del espacio habitado, recomendado para entender la unidad de las geografías. Otra recomendación literaria, bueno, yo lo tengo en portugués, el libro se llama La naturaleza del espacio, también muy interesante, es una investigación que recabó en su juventud y que la publicó ya hasta su vejez. Si tienen chance, pues sí, son libros muy... El segundo, La naturaleza del espacio, es un libro muy técnico, pero les puede interesar. Cierro también, aquí tengo el libro por cierto, con una cita que hace aquí Alice Reclus, y él dice, fíjese bien,
La geografía es la historia en el espacio y la historia es la geografía en el tiempo. Pero bueno, pues cuídense, nos estamos viendo. Perdonen ustedes, hace unos minutos la palabra importante y además ya como que estoy un poco perdido, pero bueno, les dejo mm, bueno, están acá platicando en el chat. Ahora sí, nos vemos. Les dejo aquí grabado el enchufe para el que lo quiera ver. Muy accidentado, lo sé, lo siento mucho. O sea, algunas partes están... parezco que yo me pierdo. Quiero también, antes de terminar todo esto, cualquier tema que quieran que yo aborde en el enchufe, cualquier cosa, cualquier cuestión, encontrar la respuesta de una temática, estoy a cualquier propuesta, a cualquier recomendación. La verdad me gustó mucho cuando el señor, y lo tengo que decir, el señor Raccoon me hizo la pregunta clara y tajante de por qué éramos tan cerrados hacia los extranjeros. Esto no solamente es cuestión de otros países, también de México. Ahí este libro, ¿no? Que tiene la respuesta, que tiene la llave. De Tierras Extrañas, un estudio de inmigración 1950-1990 de... ¿cómo se se me fue el nombre de la autora? Estoy ando... Mónica Palma Mora se llama la autora. Ay, pues si lo quieren checar. Y es un libro que al menos en el primer capítulo te aclara esa visión, te da referencias, te da ideas de por qué somos tan cerrados, a pesar de que puede que objetivamente o realísticamente no lo somos, nuestro subjetivismo, pues la verdad es que sí, y ahí queda explicado de una manera bastante interesante. Como conclusión de ese libro, una de las reseñas que le hacían, se dijo que la sociedad mexicana era terriblemente autorreferencial. Y además, claro, ¿no? Como bien dice Cronauta, la demografía de las minorías indígenas en México, ¿sí? Son minorías y están excluidas, viven totalmente en la pobreza. Pero bueno, nos vamos, dejo de grabar. Pasen ustedes muy buena noche, ya son las 12, ya me extendí como... Este...